Hay diferentes fundamentos teóricos que se aplicaron en las diferentes etapas de este proceso. El movimiento fundamental para el funcionamiento de este objeto se divide en el movimiento lineal, que consiste en el recorrido del piñón a lo largo de la cremallera, y para que este movimiento pueda ser realizado, tiene que existir un movimiento giratorio realizado por el piñón. También el movimiento angular, que es reflejado en el giro de las llantas. Sistema piñón-cremallera de un automóvil. Se tiene que considerar el peso de un automóvil, su momento y el agarre de los neumáticos al pavimento para facilitar el movimiento del carro, con el objetivo de conseguir que las ruedas delanteras reaccionen y respondan instantáneamente. El sistema que utiliza es el del piñón y cremallera. Como este sistema tiene relativamente pocas piezas comparadas con otros sistemas, este es más ligero y compacto que los otros, y estas son dos características deseables en los autos compactos de ahora. En el armado tuvimos que acudir al laboratorio de ingeniería mecánica para la facilitación de perforaciones y cortes de las tablas. Dicho lo anterior, cortamos 4 piezas rectangulares del mismo tamaño para utilizarlos como brazos. Perforamos cada una de estas piezas en su parte superior e inferior para colocar tornillos. En la tabla base se hicieron 2 perforaciones y ahí se colocaron 2 tornillos. Estos unen las 4 tablas, 2 de cada lado con la tabla base. Para hacer la función del volante, tuvimos que perforar 2 tablas para que el palo o dirección del volante tuviera más estabilidad al girar el piñón. Como último paso, amarramos la cremallera con un alambre de aluminio a los tornillos. Este amarre fue gracias a que perforamos la cremallera de los extremos. En el cálculo del ángulo de alineamiento tuvimos que medir el desplazamiento de la cremallera por los distintos grados en que se giraba el volante y tomarlo como referencia para poder calcular el ángulo de alineamiento de las llantas. También medimos el brazo del modelo de nodo a nodo, pues es necesario para calcular el ángulo del alineamiento de las llantas. En la tabla experimental obtuvimos 0 grados de alineamiento de las llantas en todos los ángulos del volante. Esto debido a que en nuestro modelo existe una tensión por el alambre de aluminio que impide que se giren las llantas en los primeros 30 grados. Análisis del funcionamiento del mecanismo construido. Cuando se estaba desarrollando el prototipo, se tomó en consideración los materiales que se tienen que utilizar para que el producto esté resistente y pueda soportar los movimientos que recibiría la cremallera con el piñón. Cuando giras el piñón, la cremallera se mueve horizontalmente y hace que las llantas se muevan, dependiendo de hacia dónde giras el volante. En nuestro prototipo, la cremallera tiene conectadas las llantas por medio de alambres. Cuando se realiza la experimentación, se gira el volante y hace que se recorra la cremallera y mueve los alambres. Como no están tensos, las llantas no actúan y se mueven hasta que se tense el alambre. Como fue elaborado manualmente, las mediciones y los cortes no fueron exactos. Se tuvo como consecuencia que el funcionamiento de nuestro prototipo no llegó a su máximo funcionamiento. Para la modelación del auto en un plano recto, decidimos utilizar como ecuaciones de desplazamiento y velocidad el método de Euler, donde se toma el valor previo y le sumamos la razón del cambio en específico tiempo. Para aceleración decidimos utilizar la inicial menos la fuerza de la resistencia del aire entre la masa para también tener aceleración. Como aceleración inicial decidimos usar 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra fuerza del motor es masa por aceleración del auto y la fuerza del aire es la densidad por el drag por el área del auto entre 2 por la velocidad al cuadrado. Como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan es la fuerza del motor en la dirección del auto y la fuerza de la resistencia del aire en dirección opuesta. Si graficamos el movimiento del auto en Excel, nos sale la siguiente gráfica. Utilizamos un delta de 0.1 segundos y empezamos con valores iniciales de distancia de 0 y de velocidad de 0 y la aceleración inicial es de 3. Con cada que la velocidad va incrementando, la aceleración va decreciendo, ya que la resistencia del aire va aumentando porque el auto va más rápido. Entonces va a llegar a un cierto punto en donde la aceleración va a tender al 0 y la velocidad va a tender a una constante. Gráficas a función de tiempo. A continuación les explicaré los resultados gráficos de nuestro piñón cremallera. La gráfica número 1 empieza a subir el desplazamiento de manera exponencial, pero como la aceleración se estabiliza, sube en cambio constante. La gráfica número 2, función del tiempo por la resistencia del aire, y como la aceleración va disminuyendo,
La velocidad se estabiliza por lo que deja de acelerar el auto, pero sigue yendo rápido. La gráfica sube y es constante. La gráfica número 3, la aceleración empieza en 3 metros sobre segundo, pero la fuerza del aire va decreciendo. En las siguientes gráficas se está presentando la distancia versus la velocidad. En la primera gráfica se muestra el eje X es la distancia y el eje Y la velocidad, por lo que la velocidad al principio va creciendo, por lo tanto la distancia es mayor y tiene un mayor desplazamiento. En cambio, en la siguiente, su coordenada X es velocidad y su coordenada Y es aceleración. Se muestra que la aceleración empieza en 3 metros sobre segundo, pero la fuerza del aire va decreciendo. Ángulo del volante con función del tiempo. El ángulo del volante lo giramos 180 grados a la derecha y después regresa a su posición inicial en un tiempo de 4.8 segundos. La siguiente gráfica marcamos el ángulo con función del tiempo. Las variables utilizadas en MATLAB fueron posición, tiempo, velocidad, aceleración y aire. Luego se crearon vectores con un puntaje de 1 a 250 por el tiempo. Entonces, para el algoritmo usamos un for de 1 a 250, o son 25 segundos, y pusimos las ecuaciones que previamente habíamos mencionado, las de tiempo, las de posición y velocidad, que son con el método de Euler, las de aceleración y las del aire. Y después pusimos para cada vector su respectiva variable, y así creamos los vectores para las gráficas. Estas gráficas son respecto al tiempo. Graficamos la posición, velocidad y aceleración con las variables y algoritmo que anteriormente mencionamos. Todo esto fue realizado en MATLAB. En este bloque aprendí a utilizar herramientas de laboratorio de mecánica para la creación del modelo piñón-cremallera. Conocí este modelo, pues no sabía qué era y entendí su funcionamiento e importancia. También recordé muchos conceptos de física y matemáticas y aprendí a utilizar los principios de MATLAB. Sin duda, un reto de mucho esfuerzo y dedicación. En reflexión con este reto piñón-cremallera, en lo personal pude aprender el mecanismo que conlleva el funcionamiento de un automóvil, poniendo en práctica las diversas competencias y los pensamientos sistemáticos y científicos para justificar el porqué del problema y en un futuro, al vender un prototipo automovilístico, saber los factores que conllevan esta situación, pero teniendo más comprobación de los resultados. Yo aprendí sobre el funcionamiento del sistema piñón-cremallera y cómo se puede aplicar en mi día a día cuando manejo, así, para tener una idea de cómo funcionan los automóviles y todas las cosas alrededor de mí. Y también aprendí mucho a utilizar herramientas como Excel y utilizar el razonamiento lógico para poder diferir el movimiento de un carro, las fuerzas que actúan sobre él y cómo se comportarían todas las variables y cómo se verían afectadas alrededor de esto. Con el reto piñón-cremallera, a través de las clases tomadas e investigaciones, pude reflexionar sobre cómo es posible que a través de un reto podamos sacar provecho para aprender más y, en este caso, ampliar mi conocimiento acerca de modelos matemáticos. En reflexión, este proyecto nos ayudó a fortalecer los conocimientos básicos y fundamentales de física, cálculo y programación. También me ayudó en conocer el funcionamiento del piñón cremallera que se utiliza en una gran variedad de automóviles.